Buenos días a todos y todas. Vamos a continuar con la etapa técnica. En este caso va a ser el examen oral del concurso número 223. En su caso, doctor Zavala, bienvenido nuevamente. Vamos a presentar al jurado integrante de este concurso, a la doctora Sandra González Taboada y al doctor Sando Abraldes, y nuevamente les agradecemos por su participación. Bueno, doctor Zavala, como usted sabe, tiene sus 15 minutos para exponer el tema que ha elegido, ¿sí? Y posterior a ello, los doctores, bueno, el doctor y la doctora le van a hacer las consultas que consideren pertinentes. ¿Está bien? Bien. Bueno, Bien. lo dejo con ellos y suerte, doctor. Bien. Bueno, buen día, noticia. Como acaba de adelantar Sebastián, tenés 15 minutos, si a vos te parece, yo te los voy contando y te aviso 2 o 3 minutitos antes, si tiene ahí un... Estamos con tremendo reloj. Pero como para que puedas cerrar la isla. Bien. Bien. El tema que elegí para dar inicio es selección de jurado. Considero que selección de jurado está dentro del sistema de jurado. La selección son de los bloques centrales. Está claro que es un tema que da para mucho más que un bloque de 15 minutos, pero hay algunos aspectos centrales que me parecen relevantes que se pueden hablar en un periodo así. El primero es relativo a la imparcialidad. El primer objeto de una selección de jurados es obtener un jurado que no sé, que imparcial. Imparcial en términos de que no sé, de obtener jurados que no sean perjudiciales a una determinada teoría de caso y una determinada teoría fáctica y teoría probatoria también. Y estos dos son los elementos centrales a tener en cuenta. Está claro que obtener una imparcialidad es absoluta no es posible, no es posible. Los jueces técnicos tampoco son absolutamente imparciales. Todas las personas tienen una historia de vida, una historia de una trayectoria, una educación, una pertenencia a clase que evidentemente hace que veamos los problemas desde una perspectiva particular y de esa perspectiva los analicemos y resolvamos. Con lo cual, el objeto principal no es tener un jurado absolutamente imparcial, sino seleccionar jurados que puedan resolver de acuerdo a la prueba que se presenta en el juicio y no respecto a sesgo o perjuicio respecto de nuestro caso o de nuestra prueba. Ese es el primer concepto de imparcialidad, que en el caso de los jurados se agrega otra pauta de imparcialidad que es realmente relevante, que no aparece en los jurados técnicos, que tiene que ver con la integración del jurado. La transversalidad de la integración del jurado evidentemente produce que en esa deliberación de 12 personas con historias vitales distintas, con mochilas de vidas distintas, se pueda lograr un consenso mucho más armónico, que también es otro de los aspectos importantes de la imparcialidad del jurado. La Casación de Buenos Aires, en el año 2019, en el presidente Areg, un poco analiza estos dos conceptos de imparcialidad a partir de un caso en el cual se había impugnado a 2 jurados porque habían omitido informar que tenían causas penales al momento de la selección. Y Casación hace dos análisis respecto de la situación. Primero es, si se hubiera conocido esa información, ¿hubiera sido causal suficiente para recusarlo? Concluye que no. Uno había sido víctima de un daño, el otro había sido víctima de un incidente vecinal que de hecho él mismo había pedido a la Fiscalía que se archive. Pero el segundo análisis que realiza Casación es si esa información le habría quitado al imputado el derecho de tener un jurado imparcial, si 2 personas que tuvieron esa información. Y evidentemente también el fundamento es negativo. Con lo cual, este doble análisis aparece se le llama el test McDonough, que viene de la resolución de una sentencia de la Corte de Estados Unidos del 84, que justamente realiza este test respecto de los testigos, de los pretensos jurados. Con lo cual, la imparcialidad tiene esos dos aspectos centrales.
Y lo que vamos a buscar en la audiencia de selección justamente tiene que ver con esa imparcialidad. Por eso es la segundo gran eje de la audiencia de selección, que en realidad no es selección, ni tampoco es guardir, como se señala en la mayoría de las provincias. Nosotros y Buenos Aires únicamente se designa como selección, el resto de las provincias ya lo legislan como guardir, porque en realidad lo que se busca en la audiencia es de seleccionar, no es buscar el jurado que queremos, sino es sacar el jurado que nos puede ser perjudicial a nuestro caso. Y ese es el otro gran objeto de la audiencia, justamente ubicar las personas que puedan tener sesgos o prejuicios que afecten a nuestra teoría jurídica. Y en esto, muy cortito, hay una cuestión que me parece relevante señalar. Se está insistiendo mucho y se está trabajando mucho respecto a la posibilidad de enseñar al jurado, de realizar, con la lógica bastante razonable de que los jueces técnicos tienen cursos de ley Micaela y de violencia de género, que deberían realizarse respecto también de los jurados. Y respecto de esto, encuentro dos objeciones particularmente. Primero, que el primer día que llegan los jurados, además de que están en un ambiente nuevo, difícil, se le entrega una cantidad de información impresionante respecto del caso, respecto de sus obligaciones como jurado, respecto de cómo tiene que valorar la prueba, respecto de los derechos del imputado, y a eso generarle más información me parece que puede ser más perjudicial que beneficioso al cúmulo de información. No hemos tenido buena experiencia, de hecho en Neuquén, con instrucciones excesivamente largas. Pero la mayor objeción, por eso considero que la pauta sigue siendo de seleccionar, es que la mochila de vida que tiene una persona respecto de algún prejuicio, algún sesgo, es muy difícil cambiarla en una audiencia que puede durar 40 minutos. O sea, se puede modificar un sesgo, un estereotipo de género, pero eso requiere un proceso, requiere muchos estímulos, requiere mucho tiempo, requiere un proceso distinto que puede ser que se tiene en la audiencia jurada. Por eso considero que no es una opción y la opción sigue siendo de selección. Estamos volando con el tiempo, con lo cual la legislación de Neuquén es muy sencilla. El legislador neuquino es muy poco reglamentarista, con lo cual tampoco ha sido reglamentarista respecto a la selección de jurado. Tiene 3 artículos respecto de los impedimentos, de los requisitos, los impedimentos y la forma que se sortea de 43 a 45, que coinciden en general con las pautas de todo el resto de los ordenamientos. Creo que la única diferencia es que existe 2 años de residencia en la provincia y no tiene grandes diferencias, y tampoco respecto a los impedimentos son similares a los del resto del país. El sorteo, el pretenso jurado se sortea una vez al año por la Secretaría Electoral, y a partir de que un fiscal en una causa por delitos contra las personas, contra la integridad sexual, o que tengan por resultado muerto lesiones graves, pida más de 15 años, esto es una pauta objetiva a partir del presidente Eduardo del tribunal, es el propio el fiscal el que fija la competencia de un jurado. Ahí la oficina judicial fija la fecha, y 10 días antes de que la coordinación provincial fije la audiencia de jurado, se hace el sorteo de los pretensos jurados. De ese se sortean el doble, dice la ley, aproximadamente se sortean unos 50 jurados, de los cuales llegan entre 38 y 40 aproximadamente a las audiencias, y la audiencia se hace en presencia de todos los jurados. En general, durante la pandemia se hacían jurados de selecciones de varones y de mujeres. En algunos casos en particulares se han hecho de grupos de a 8 o de a 10, y en algunos casos muy excepcionales se han interrogado a algunos jurados individualmente. Pero en general la audiencia se lleva adelante de los 38 o 40 personas que van a ser seleccionadas
y con la información que pudieron obtener las partes en esos 10 días. Hay una experiencia que me parece muy relevante, que si no está prevista en nuestro ordenamiento, lo prevé la ley del jurado de Entre Ríos, lo prevé expresamente, las otras, la de Buenos Aires no, la posibilidad de realizar formularios previos que se le entregan a los jurados, las partes los consensúan y se le entregan al momento de informar que van a integrar el jurado. Y ahí se le hace una serie de preguntas que le permiten llegar a las partes, a la audiencia, con alguna información previa. En Neuquén se hicieron en 2 o 3 casos, mediante formularios de Google, que tienen, son muy amigables en cuanto a su entorno, pero tiene el problema de que tiene que recaer sobre personas que tienen acceso a redes. Si no, la forma de investigar lo lleva adelante cada parte, en este caso la Fiscalía, mediante la investigación en redes, en provincia, siempre el límite de la investigación en redes, hay que tenerlo muy en cuenta, la intimidad y la expectativa razonable de privacidad que tiene cada persona respecto a las redes, una pauta a considerar, pero es una buena fuente de información las redes. Y en una gran parte de Neuquén, que no tiene acceso a redes, pero sobre todo en Neuquén tiene un entorno rural importante, donde no hay redes, o localidades chiquitas donde no hay tan buena información de redes. Durante ese periodo obtener información, la opción es obtener información a partir de policía en las localidades pequeñas, parajes, tiene muy buena información respecto de su entorno, del entorno donde trabaja. Con lo cual, a la audiencia de selección se llega con la información que se pudo obtener en esos 10 días. Siempre es importante, en el caso justamente una de las cuestiones que señalaba era eso, siempre es importante tener información, o sea, no ir a la audiencia de selección a verificar qué posible perjuicio o sesgo pueda tener la persona, sino tener alguna información previa respecto de qué nos vamos a encontrar y tener la posibilidad de llevar adelante preguntas más cerradas posibles. Las audiencias de selección duran en tiempo real de audiencia aproximadamente 2 horas, que son 4 horas en tiempo total de las personas en la sede de la oficina judicial. La experiencia es que los casos en que se han hecho mucho más extensas, realmente la información que se obtiene no es mejor, sino que empieza a empeorar porque evidentemente las personas se empiezan a poner incómodas por permanecer tanto tiempo en audiencia. Antes de cerrar, 2 cuestiones importantes. Una es cómo se realiza en la audiencia la discusión respecto de las recusaciones. Hay algunos, la gran mayoría de los jueces, permiten que las partes interroguen a los jurados respecto a las recusaciones, y luego se hace en privado una audiencia a los efectos de recusar. Pero hay algunos jueces que, muchas cosas no está reglamentada, producen la discusión en el pleno del jurado y ante los 38 o 40 jurados. Y evidentemente la forma de litigar, cuando se litiga frente a un jurado, al jurado que es la parte que estamos recusando, y frente al resto de los jurados, tiene que ser muchísimo más cuidadoso y más puntual que la posibilidad de litigarlo en una audiencia privada, está claro. Nadie quiere tener en un jurado que como jurado alguien que hemos tratado de recusar y no hemos logrado. Y finalmente, una cuestión particular que me parece que es relevante para esta época. Ya hace 10 años que hay jurados en Neuquén. Siempre los jurados los llevan adelante los fiscales jefes, y los fiscales jefes han adquirido una experiencia altísima en litigación y sobre todo en litigación en general y en particular en audiencia de selección.
y aparece que, como necesario ya a esta altura, de alguna forma poder compartir la información y la experiencia que han adquirido cada uno desde su perspectiva, porque incluso en Neuquén, como son fiscalías especializadas, en general los fiscales jefes siempre litigan los mismos hechos, y empezar a trabajar en generar protocolos de actuación, no solamente de cómo obtener información en esos 10 días desde la asignación hasta la fecha de la audiencia, ya sea con personal especializado en esta materia, sociólogo. Hay una muy buena experiencia con una criminóloga que es especialista en microexpresiones, que uno de los fiscales jefes ha trabajado en algunas audiencias, que aporta información importante respecto de las expresiones de la gente, sino con tener protocolos de intervención en la misma audiencia. Y ahí estaría, justo el centro. Gracias, Mauricio. Yo, si me permitís, Sandro, voy a hacer unas preguntitas del tema que me quedaron a mis dudas. Vamos a esta última. O la anterior. Vos hablaste del tema de si la audiencia de discusión de las acusaciones de los jurados hay que hacerlo de forma pública, o sea, con los pretensos frente, o en una audiencia privada solamente para la posición. Si vos fueres fiscal jefe, que es el cargo que has postulado, ¿cuál te parece que sería mejor para la función del Ministerio Público? Siempre en privado, sin duda. En general las partes no lo piden, lo dispone el juez, al menos en la experiencia que yo he tenido. En cada jurado hay algunas cuestiones que directamente las dispone el juez y las partes lo piden. Creo que sin duda recusar un jurado y fracasar es malísimo, pero es peor tener una mala imagen frente al resto de los jurados. La primera imagen o sea, así como nosotros observamos los jurados del día que nos paramos en la sala y decimos buenos días, los jurados observan al parte, a todos los litigantes, al juez, al fiscal, al defensor, a los querellantes, y es central, no solamente para esa audiencia, sino a lo largo del juicio. Este interrogatorio que dijiste que podría ser que haya interrogatorios de los pretensos jurados en audiencias privadas o individuales. Se hicieron algunos delitos sexuales o que tienen una afección seria de la intimidad, en los cuales se puede tener alguna información o a partir de preguntas abiertas, algún potencial jurado señala que ha tenido alguna intervención, pero o lo dice expresamente o se evidencia que es un tema con el cual no puede avanzar, entonces se han realizado entrevistas particulares. Vuelvo a reiterar, son muy excepcionales, no... Por respeto a la razón. Sí, claramente. Sí. No sé de Bueno, me estoy notando. Bueno, buenos días primero, ya nos saludamos, pero le quería preguntar, Mauricio, primero, sobre la primera parte de su abordaje con respecto, usted señaló la necesidad o abordó el tema de la imparcialidad del jurado y después señaló textualmente que lo importante es que la selección que se realice desde el Ministerio Público no perjudique la visión del caso o la estrategia del caso. ¿Cómo compatibilizaría usted estas conclusiones con relación al principio de objetividad que rige la actividad del Ministerio Público? Dos cuestiones. Primero, las objeciones en realidad no solamente son de casos, sino de la prueba. Muchas veces, y esto es muy relevante, en muchos casos, sobre todo en delitos contra... Me permito abrir un poquito la pregunta. En delitos contra la integridad sexual, por ejemplo, que tienen que la información se construye a partir de un testigo único y con prueba periférica que sostiene ese testigo.
muchas veces la prueba, en general la prueba que se obtiene, muchas veces mucha prueba a partir de peritos psicológicos o psicólogos tratantes o psicólogos como testigos expertos. Hay mucha gente que no cree en la psicología como ciencia o el aporte que puede llevar adelante la psicología. Por ejemplo, esos sí son también testigos a descartar. O el caso más relevante de esto fue el de, ¿sabía el nombre? El del futbolista, el jugador de fútbol americano. O'Shea Simpson. Fue famosísimo porque lo que buscaban eran, como había eliminaban continuamente con de propósito, por un caso que creo que no es bueno, no es para nada bueno ese tipo de selección. Creo que pasaron 800 personas a propósito de selección, pero buscaban personas, entre otras cosas, que no tuvieran ninguna vinculación con la ciencia exacta porque había ADN. Entonces, todas las personas que tuvieran contadores, ingenieros, todos los que tuvieran alguna vinculación con ciencia exacta, ellos pueden recusarse en causas sin límite, y los iban rechazando inmediatamente. Pero volviendo a la objetividad, primero que está claro que el Ministerio Público Fiscal tiene un deber de objetividad, pero en general cuando un jurado tiene un sesgo, un prejuicio respecto de un tema en particular, lo tiene respecto del caso, respecto de la valoración de la prueba en general. No es que puede ser más perjudicial para uno o menos perjudicial para otro. En general, cuando cualquier persona que tiene un prejuicio respecto de cómo puede asimilar una información y cómo la puede resolver, esto es, que no pueda resolver conforme la prueba que se ha producido en la audiencia, evidentemente esa persona afecta el caso de las dos partes. De hecho, es muy normal que no sea bastante acordada el grueso de las discusiones, el grueso de los rechazos. Pero esa como primera orden. Pero lo cierto es que esta son procesos de parte, y son cada parte las que tienen que velar por llevar adelante su caso. El Ministerio Público Fiscal, evidentemente, lo que tiene es una hipótesis de derecho y una hipótesis de prueba, y esa es la que va a tratar de cuidar en la audiencia de selección, porque está claro que el caso se construye a partir de la información que aportan las dos partes, la Fiscalía y la defensa. Entonces, la principal preocupación del Ministerio Público Fiscal está claro que es su caso. Bien. La otra pregunta que le quería hacer, Mauricio, es si usted accede al cargo, como le preguntaba la doctora muy bien antes, ¿va a utilizar la teoría del delito? ¿Le parece que puede prestar como herramienta conceptual alguna utilidad dentro de la función? Y particularmente si puede referir su respuesta a la compatibilización con el juicio por jurado. Sí, sí, la teoría del delito creo que lo usamos todos los días en todo. La forma en que vemos el derecho, nos formamos en la teoría del delito y en una forma de análisis ineludible al momento de armar cada teoría del caso. Es posible armar la teoría del caso si no es de la teoría del delito. Y en el juicio por jurado seguro que se compatibiliza cuando uno, ya en el armado de las instrucciones, cuando arma la teoría del caso, cuando arma la teoría probatoria de un caso, la arma en función a un tipo específico, y para el tipo necesariamente analizamos la teoría del delito. Incluso cuando damos las instrucciones, en el momento de dar las instrucciones, cuando por caso requerimos que tal información sea conocida por el imputado para que tenga por acreditado el hecho, estamos refiriendo a un puro conocimiento. Cuando estamos diciendo que tenga que
que tal hecho lo tenga que haber realizado con conocimiento y voluntad, estamos hablando de un dolo directo, cuando siempre en cada uno de los elementos que, cuando hablamos del concepto de autoría, estamos hablando del dominio del hecho, siempre en todos los elementos de la construcción de todo el proceso del jurado, estamos haciendo referencia a la teoría del caso. Es absolutamente necesaria, indispensable, o sea, es la base de donde arrancamos el razonamiento. Podríamos hacerla, aunque muchas veces no lo pensemos como teoría del caso, estamos, como teoría del delito, estamos razonamos continuamente en base a la teoría del delito. Claro, pero la pregunta quizás le hago una sintonía fina de la pregunta, un poquito más, ¿no? Lo que pasa es que es una construcción teórica que tiene un nivel de concepto o de conceptualización bastante abstracto. Es decir, si usted tuviera que dar instrucciones a un jurado, que muchas veces sabemos que lo que tiene de atractivo el jurado es esa parificación. Puede estar alguien que tenga escasa formación desde el punto de vista de una instrucción formal con alguien que tenga lo más alto de titulación en una universidad. ¿Cómo le parece llegar a ese jurado con explicaciones de teoría del delito que quizás requieran ciertos niveles de abstracción? Yo creo que es parte del desafío, pero realmente, y esto ya lo tengo que hablar de la experiencia particular. De la experiencia particular, habitualmente, cuando terminan yo soy juez, y habitualmente cuando terminan los jurados, voy a la sala de los jurados y hablo con los jurados. Y realmente las pautas que damos respecto a la teoría del delito la entienden cuál es el concepto de participación. Me acuerdo un jurado yo tuve un juicio por jurado en Junín de los Andes y tiempo después en un congreso que lo vi por Zoom, llevaron a una persona que había intervenido en un jurado. Y tiene un concepto de participación fantástico. Lo digo con sus palabras, lo digo de forma muy sencilla, pero sí se le puede explicar qué es lo que tiene que haber conocido el imputado para que el hecho se cometa, qué requisitos tiene que tener para inducirlo a tener una conducta sexualmente adelantada, en el caso de ayer, para la edad, o sea, en la corrupción, cómo se puede modificar el normal desarrollo sexual de una persona. Es un elemento del tipo y un elemento que se le puede explicar a cada una de las personas. Claro, hay que tener, o sea, genera un nuevo desafío para nosotros, hablar en más llano y poder llegar de forma que podamos llegar. Pero yo creo que se puede. Está claro que es un desafío, que no es fácil, que no es a lo que estamos acostumbrados como técnicos si queremos explicar los conceptos de legítima defensa, sí, tenemos que poder explicarlo. Si lo que hacemos, si lo que valoramos en derecho son conductas, sí, seguro las conductas tienen abstracciones, pero tenemos que hacerlo. Creo que el desafío más grande que nos presenta el juicio por jurado a quienes nos criamos en otro sistema, posiblemente sea el desafío más grande, pero yo creo que se puede, que hay que ser cuidadoso, que hay que ser especialmente cuidadoso en la forma que se da la instrucción para que se dé una instrucción que refleje la abstracción, en este caso que queremos reflejar, pero que sea entendible. Buscar el término medio entre bajar a un lenguaje más llano, pero que continúe teniendo los requerimientos que queremos probar en cada uno del tipo o del comportamiento que queremos acreditar. Pero sí creo que se puede. Bien, muchas gracias, Mauricio. Yo no tengo más preguntas. Tenés un juicio de abuso sexual importante, grave, y tenés la denuncia, tenés la entrevista biofilmada que hizo el fiscal del caso.
vos personalmente entrevistaste a la víctima 2 días antes, y un día antes de que ella decidiera declarar, ya hubo un funcionario le entregaste el teléfono que te da el Poder Judicial para que trabajes, por violación, entregárselo a las víctimas. Y ella me dice, mira, doctor, no, mentira, yo mañana no voy, olvídese, no le vamos. Gracias. A 2 días de juicio. O a un día del juicio, o en el juicio. Las víctimas evidentemente modifica toda la estrategia de juicio, pero no modifica la realización de juicio. Va a depender mucho de la teoría probatoria que tenemos, pero evidentemente una de las características de las violencias sexuales, y sobre todo cuando la violencia sexual está cruzada con violencia de género, que ocurre muchísimas veces, es que una de las pautas de la vulnerabilidad de la víctima justamente es esta cuestión, es la persistencia del relato, que es muchas veces lo que buscamos en los círculos de violencia. Justamente es lo más difícil de lograr, porque la víctima en el momento de crisis o en el momento de crisis de violencia de género realiza la denuncia, pero en esta estructura secular que tiene la violencia de género, que tiene un periodo de luna de miel, un periodo de agravamiento, un periodo de crisis. En el periodo de luna de miel se arrepiente y viene, y es normal que vengan y se quieran desdecir de todo lo que dijeron. Evidentemente, sí, sin duda. Bueno, le agradecemos muchas gracias, muchísimo. un placer, ¿eh? Que tenga, permítame un día. Bien.